Esta semana caminamos muchísimo para encontrar un torico. Admiramos el patrimonio artístico mudéjar, les contamos una historia de amantes y mentiras y conocemos un área gratuita para autocaravanas que es una de las mejores de la región. Porque hoy estamos en Teruel, en Aragón, España. Acompáñenme, mi nombre es Carlos y esto es Autocaravana Práctica Historias en la Ruta. Hoy les voy a contar una historia diferente, porque es una historia de amor. Bueno, más o menos. Estamos en Teruel, posiblemente a finales del siglo XIII. Diego de Marcilla e Isabel de Segura pertenecían a familias de distinta posición social. Isabel era hija de una familia muy rica, mientras que Diego, aunque noble, no tenía riqueza suficiente como para aspirar a casarse con ella. Ambos se enamoraron, pero el padre de Isabel se opuso al matrimonio por la falta de fortuna de Diego. Para que se pudieran casar le impone a Diego una condición clara: deberá marcharse y conseguir riqueza en un plazo máximo de 5 años. Si lo logra, podrá casarse con su hija. Diego acepta y se marcha a buscar fortuna. Pasan los años y no regresa dentro del plazo acordado, por lo que el padre de Isabel decide casarla con otro hombre, un pretendiente que sí cumple con las condiciones económicas y sociales exigidas, rico, como Dios manda. Así que no sabemos si Isabel era feliz, pero al menos comía y dormía bien. Pero la cosa se complica a los pocos meses de celebrarse el matrimonio, porque Diego regresa a Teruel. Ha conseguido riqueza y posición, pero llega tarde. Al enterarse de que Isabel ya está casada, decide ir a buscarla. Entra sin ser visto a la recámara en que los esposos dormían y sin dudar despierta a su amante. Y la historia dice que Diego no le tocó ni un pelo, solo le pidió a Isabel un beso. Ella se niega, no porque no lo ame, sino porque ya es una mujer casada y siente que no puede traicionar ni a su marido ni a su honor. Tras la negativa, Diego cae muerto en el acto. No hay testigos ni autopsia. Lógicamente, lo que sí sabemos es que al día siguiente se celebra su funeral. Durante la ceremonia, Isabel se acerca al cuerpo de Diego. Entonces, delante de todos, le da el beso que le había negado en vida. Inmediatamente después, Isabel también cae muerta junto a su amante. Ambos son enterrados juntos, en prueba de ese amor inquebrantable. Como se imaginarán, seguramente algo de esta historia es real, algo de fantasía, y otro algo parte de un negocio que se armó cuando en 1533 en la iglesia de San Pedro de Teruel se encontraron 2 momias bajo el suelo de la capilla de los santos Cosme y Damián, y se asumió que éstas pertenecían a los legendarios amantes. Lógicamente, a partir de allí la historia comenzó a dar sus réditos económicos, y hoy, para ver sus tumbas, tenemos que pagar una entrada. Pero ya que estamos hablando de amantes, de bodas y de condición social, déjenme contarles algo de estadística. Las historias de amor entre pobres y ricos son perfectas para la televisión, pero en España la realidad se refiere a lo que se conoce como homogamia. Más del 80% de las parejas que conviven al menos un año provienen de la misma clase social, o sea, ricos con ricos, clase media con clase media y los pobres con los pobres. Además, el 70% de estas parejas están compuestas por personas con similar nivel de educación, que se llama burbuja social. Hace que tendamos a conocer a nuestras parejas en entornos segregados por clase, universidades, determinados barrios o incluso en el trabajo, lo que dificulta en la práctica que un Diego y una Isabel de hoy se crucen en el camino. Y además, si hablamos de ascenso social, la probabilidad de que una persona nacida en el 20% más pobre llegue al 20% más rico es de aproximadamente solo el 10% para los hombres y el 5% para las mujeres. En España, el 70% de la riqueza de los más ricos es heredada, no creada. Alguien que nace en la élite tiene 8 veces más posibilidades de mantenerse allí que alguien con talento y esfuerzo que viene de abajo, como es el caso del pobre Diego. Y no los quiero aburrir más con números, pero hoy Teruel es una de las provincias con mayor tasa de migración de jóvenes cualificados. Casi el 65% de los universitarios turolenses tienen que irse a Madrid, Barcelona o al exterior para encontrar un trabajo. Si el pobre Diego viviera hoy, seguramente no tendría más remedio que malvivir en un piso compartido en Madrid, porque en su tierra no habría donde crecer. La tragedia de los amantes hoy es que Isabel se queda en Teruel disfrutando de su riqueza y Diego solo puede prosperar un poquito si la abandona. Lo siento, ninguna de las dos historias tuvieron un final feliz.
Y sí, nos vamos caminando al centro de la ciudad, porque llegó el momento de estirar un poquito las piernas. Cuidado, podríamos ir perfectamente en bicicleta porque hay un carril bici espectacular para llegar al mismo centro de la ciudad, o también tomar un transporte público. Les cuento que estamos en un área de autocaravanas que queda aproximadamente a 3 kilómetros del centro, más o menos, de acuerdo al camino que uno tome. Podríamos perfectamente también tomar un bus, pero cuidado porque lo estuvimos buscando bastante y no lo encontramos el bus para adentro del estacionamiento del supermercado al campo, no en la calle. Es una zona bastante nueva, está en construcción, todo muy bonito. Ya vamos a ver el área de autocaravanas en la segunda parte de este video. Pero ahora nos queda únicamente caminar, como digo, por una zona que es bastante plana, y cuidado porque Teruel está en la mitad de cerros pequeños, no son grandes montañas, pero que suben, que bajan. De repente uno ve una casa 50 metros más abajo de donde está caminando, pero por suerte esta caminata es prácticamente plana y nos va a dejar en las puertas del centro de la ciudad en unos 40-45 minutos de un paseo más que agradable. Eso sí, tengan en cuenta que en Teruel hace frío, mucho frío, sobre todo en invierno, así que si van en invierno como fuimos nosotros, esto está grabado prácticamente en Navidad, lleven bastante ropa. Pero antes de ir a la Fuente del Torico, que es una de las atracciones de Teruel, vamos a pasar por esta que es la escalinata del óvalo de Teruel. Esto se construyó aproximadamente en 1920 para dar acceso a la estación del ferrocarril y fue construida con este estilo mudéjar. Interesante la construcción de barro mezclado con cerámica, que tiene esa reminiscencia obviamente árabe. Está muy lindo y está muy presente en toda la ciudad. Por supuesto, en este caso la entrada es gratuita. Como ya vamos a ver, no es tan común en esta ciudad. Prácticamente todo lo demás, si queremos, lo vamos a tener que pagar. Y sí, vimos muchísima suciedad en las calles. No sabemos el motivo, si era un botellón, pero lo vimos en distintos lugares de la ciudad. Tampoco sabemos si es que la ciudad en ese momento tenía algún inconveniente con la recogida de basuras o con la limpieza. Pero la basura estaba ahí, como también está ahí lo que estamos viendo ahora, que es un relieve que se hizo en homenaje a lo que hablamos hace un ratito sobre los amantes de Teruel. Como dije al principio, esto es más un reclamo turístico económico que una historia en sí, aunque bonita historia como hemos visto. Y claro, nos habían hablado de la Fuente del Torico y queríamos ir a verla. Esta fuente se encuentra en lo que es el centro de la ciudad, la Plaza Carlos Castel. Pero claro, nosotros nos imaginábamos un toro grande, una cosa impresionante como para poder ir a sacar esa foto imprescindible. Bueno, el Torico en realidad es muy pero muy pequeñito. Además, en este preciso momento, como dije, estábamos muy cerca de Navidad. Había un árbol de Navidad montado sobre la fuente, así que el pobre Torico había quedado ahí aislado, chiquitito. Es una cosita que apenas debe de tener unos centímetros de largo. Pero bueno, es uno de los imprescindibles de esta ciudad. Como también es uno de los imprescindibles la catedral. Miren, aquí en esta ciudad hay bastantes museos. En general se dice que esos museos valen la pena visitarlos. Como ustedes saben, aquí nunca mostramos lugares que incluyan un pago de una entrada. Y nos da lástima a veces decir que las catedrales en España en general cobran entrada, y a veces no son catedrales, a veces son solamente iglesias o conventos que cobran entradas, que es absolutamente ilógico. Ya lo hemos dicho muchísimas veces, porque hemos estado frente a esos lugares a veces a propósito, y de 10 personas que llegan a la puerta no entra nunca ni una, y a veces con suerte entra una. Cuando nosotros en Francia, en Alemania, en Italia, en muchos otros países vemos que las entradas a las iglesias son siempre gratuitas, no se cobra nada. Si uno quiere, debe dejar una limosna, una cantidad de dinero como para poder mantener eso, porque nada es gratis en la vida, pero lamentablemente no es el caso de España. Y encima, además, como cobran entrada, el horario siempre es muy limitado, a diferencia de, como digo, en los otros países de Europa que hemos visitado y les hemos mostrado ya muchas veces en este canal. El centro de Teruel es bastante compacto, aunque la ciudad no es tan pequeña
como parece. Cerquita de la catedral vamos a tener esta iglesia de San Pedro, donde están los famosos amantes, pero si queremos hacer algo gratis nos podemos ir hasta el acueducto de los Arcos, que es un acueducto que se construyó en 1500, 1600, no tiene nada que ver con los acueductos romanos ni nada de eso, pero que es muy bonito de ver. Lamentablemente esa parte del video la hemos perdido, así que no se la podemos mostrar, pero queda también muy cerquita. Hay, como dije, muchas cosas para ver, la mayoría hay que pagar entradas, algunas son gratuitas. Y no nos queremos ir de la ciudad sin decirles que además es bastante barato comer. Podemos tomar un café perfectamente por 1,40 €, que ahora ya es bastante complicado de conseguir, y comer por un precio razonable. Así que si queremos comer algo rico, tomar una tapa o realmente tomarnos una cervecita o algo por el estilo, aprovechen porque Teruel no es para nada caro. Y ahora sí, nos vamos para el área de autocaravanas. Desde ya, primero que todo, decirles muchas gracias al ayuntamiento por hacer esta área para autocaravanas, que es totalmente gratuita y, como vamos a ver, con unos servicios de calidad y con unos tamaños perfectos de parcela que cualquier área para autocaravanas privada realmente lo envidiaría. ¿Qué tiene de bueno esta área? Antes de hacer la review, está justito al lado de un Alcampo, un supermercado bastante barato donde vamos a poder hacer la compra si queremos reponer lo que necesitemos para nuestro viaje en la autocaravana. También ahí hay un McDonald's y hay un par de cositas más, así que no vamos a tener ningún problema en poder hacer acopio de lo que necesitemos o si queremos comer algo. Más allá de eso, ese lugar está un poquito aislado porque, como dije, es una zona bastante moderna. Esta área para autocaravanas nos ofrece algo así como 20 o 30 plazas. No recuerdo exactamente ahora la cantidad. Está cerca de una calle bastante transitada, así que si tenemos la oportunidad, lo mejor es ir lo más lejos posible de esa calle. Pero no está exactamente al lado. Está cercada prácticamente totalmente, salvo la entrada, y las parcelas son gigantes, absolutamente gigantes. Yo les diría incluso demasiado grandes, porque son tan grandes que hacen que a veces gente se quede afuera, lo cual es un problema. Pero las vamos a tener tanto al sol como a la sombra de unos árboles con muchos años, así que si estamos en verano nos va a servir bastante. Eso sí, como ustedes saben y como les dijimos, Teruel es un lugar frío, muy frío. Así que si estamos en invierno, estar abajo de esos árboles por ahí no nos conviene demasiado. Lleven abrigo, lleven gas para la autocaravana, lleven todo lo que necesiten como para poder calentarla, porque lamentablemente, como en la mayoría de las áreas para autocaravanas de España gratuitas, no hay electricidad disponible ni siquiera pagándola. Lo que sí hay es una estación de descarga de agua y cargas de agua gratuita que cuando fuimos nosotros funcionaba de manera perfecta, sin ningún tipo de inconveniente. No resultaba complicado poder hacer el cambio de aguas teniendo en cuenta la cantidad de gente que había, la mayoría de los cuales en ese momento eran extranjeros. Y claro, estando en Navidad, ¿cómo les íbamos a mostrar la marcha motera de Papá Noel, de los Papás Noel? Porque eran muchos. Esto se ha convertido prácticamente en una tradición en muchas ciudades de España y verdaderamente es muy pero muy bonito. La gente con sus motos se viste, se pone los LED, ahora que se pueden también, en las motos, y dejan todo esto muy pero muy bonito. Una marcha espectacular que en este caso salía justo al lado del área para autocaravanas y iba a recorrer el centro de la ciudad, como generalmente son estas marchas. Así que si tienen esa oportunidad en algún momento de verlas, se están haciendo prácticamente en toda España. Y en este punto, y como siempre, los invitamos a suscribirse al canal y activar la casilla de notificación. Y si se les gustó este video, hacer like, porque esto también le gusta al algoritmo de YouTube. También colocamos la ubicación exacta del área para autocaravanas que hoy les mostramos. Agradecemos de nuevo al ayuntamiento por si ustedes están en la zona y quieren visitarla. Les recordamos también que en este canal no les vendemos nada, no promocionamos nada y no hablamos de nosotros. Creemos que de esto hay mucho ya en YouTube. Tenemos casi 250 videos en los que intentamos mostrarles lo que les puede ser útil en sus viajes por Europa con la autocaravana, sin olvidar reflexionar sobre los temas que consideramos importantes. Y no se pierdan los últimos episodios de la guía definitiva para elegir tu autocaravana, una serie de videos donde mostramos más de 200 autocaravanas por dentro, más de 200 autocaravanas de 22 marcas diferentes. Estos videos se publican en paralelo a los habituales, en este caso los días jueves.
Esperamos como siempre que les haya gustado, esperamos como siempre que les haya servido y lo dejamos con la frase de la semana. Hasta la próxima. Carretera sin final, el viento canta una canción, el mundo espera, no hay prisa, solo el corazón. Somos libres para ir, sin mapa ni timón, dueños del horizonte, esa es nuestra bendición. Somos libres para ir, dueños del horizonte.